¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en este su canal, El Mensaje de la Biblia. Hoy vamos a dar la parte final de nuestro tema, la sabiduría en el libro de Proverbios. Nos han hecho varios videos sobre este tema, varias personas, por lo menos 3 personas diferentes. Nos han hecho 3 videos alegando, diciendo que nosotros decimos en nuestros videos que la sabiduría nos representa a Cristo. Eso es falso, de toda falsedad. Simplemente decimos que la sabiduría en Proverbios, principalmente el significado es un don de Dios a los hombres, algo que debemos anhelar. En Proverbios capítulo 7 se compara a una mujer buena, a una mujer prudente, en contraposición a una mujer mala, a una mujer casada, que espera que su marido se vaya a trabajar para meter otros hombres en la casa. Y dice que su casa es puerta del Seol. Así que la sabiduría en Proverbios primariamente tiene una significación con relación a ese don, a lo que es la sabiduría, a algo que debemos anhelar, que debemos poseer, que debemos comprar, que debemos adquirir. Luego entonces llegamos al capítulo 8, versículos 22 al 31, y aquí la sabiduría adquiere una dimensión totalmente diferente. Se habla de la eternidad de la sabiduría, de su participación en la creación, y en ese sentido es tipo de Cristo, tipifica a Cristo, y en la cristología este pasaje de Proverbios 8, 22 al 31, se lo aplicamos a Cristo sin ningún problema. Pero Cristo, hay que tener mucho cuidado en literalizar los símbolos. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo es la roca, pero Cristo no es una roca. La Biblia dice que Cristo es la puerta, pero Cristo no es una puerta. La puerta representa a Cristo, la roca representa a Cristo. Pero estas personas quieren decir que la sabiduría es Cristo, para justificar que la sabiduría fue creada amparados en el verbo caná, como se traduce en la Septuaginta, como crear. Pero vamos a nosotros hacer un poquito de teología en el programa de hoy. Vamos a hacer un poquito de exégesis con varias palabras, porque no nos da tiempo. Tendríamos que tomar bastante tiempo para ir versículo por versículo, palabra por palabra, haciendo un exégesis. Así que tomé 3 palabras importantes que les prometí que íbamos a analizar en el programa de hoy. Y vamos a ver qué significan esas palabras. Y estas 2 palabras deben de ayudarnos a entender el significado del verbo caná, como Salomón lo veía. ¿Qué significa caná? Primeramente, déjame leerte Proverbios capítulo 8, versículo 22, en la Biblia de las Américas. Recomiendo esta Biblia, específicamente esta bilingüe, que es la Biblia de las Américas y la New American Standard Bible, que es una versión muy literal, muy buena. Me gusta muchísimo esta Biblia, la uso bastante. Entonces, porque tiene 2 versiones paralelas, 2 versiones muy buenas, excelentes traducciones. Así que si la puede comprar, consígala, que es muy buena. Dice en Proverbios 8:22, en la Biblia de las Américas: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras, de tiempos pasados. 23. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada, dice el 24. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Así que aquí ahí tenemos un versículo muy interesante. Me encanta esta traducción en estos versículos. Me parece que la traducción que más justicia le hace al pasaje, de todas las que he leído en los diferentes programas que he grabado, porque he usado diferentes versiones, a base de las preguntas que me hacen, comparando la Biblia con la otra. Así que vamos a limitarnos a la Biblia de las Américas solamente. Me parece una excelente traducción que la recomiendo muchísimo. Ahora, el verbo que se traduce aquí por poseyó, en la versión New American Standard Bible, dice possessed. The Lord possessed me at the beginning of his way. El Señor me poseyó al principio de su camino. Poseyó también. Así que este verbo caná se traduce generalmente en toda la Biblia como poseer, adquirir, comprar. En muy pocas excepciones se traduce en algunas Biblias como crear. Y es interesante que Gesenio, el padre de la gramática hebrea, dice lo siguiente sobre el verbo caná. Y lo voy a repetir nuevamente como lo dije en el programa pasado. Dice Gesenio en su léxico hebreo y caldeo del Antiguo Testamento, dice lo siguiente sobre el verbo caná, sobre este verbo que está aquí, que aparece en Proverbios 8:22. No parece haber suficiente base para escribir el sentido de crear a este verbo. En todos los pasajes citados para este sentido, poseer pareciera ser su verdadero significado. Lo dice Gesenio, el padre de la gramática hebrea, que este verbo no debe traducirse por crear, y que los pasajes que se han traducido por crear en el Antiguo Testamento debe traducirse como poseer. Jehová es el poseedor,
el dueño de los cielos y la tierra, en vez del creador de los cielos y la tierra, en el versículo que lo traducen así, por ejemplo. Y no voy a entrar en esos versículos ahora, porque no quiero desviarme de este estudio que quiero hacer con ustedes, de estas 3 palabras, como les prometí. Por cierto, por esto para allá, aquí tenemos otro libro más, otra Biblia más. Se llama The New Interpreter's Study Bible y usa la revisión New Revised Standard Version. Entonces, dice aquí, en Proverbios 8:22, lo siguiente. Adquirir, dice, el significado crear, propuesto solamente en algunos pasajes, y es disputado. O sea que este verbo, traducido como creado en algunos pasajes, es disputado. O sea que se cuestiona que se traduzca como crear, porque el significado de ese verbo es poseer, adquirir, comprar, no crear. Así que creo que con eso cerramos este capítulo con el verbo caná. Ahora, estos 2 verbos que son en el versículo 23 y 24 deberían ayudarnos a entender qué Salomón quiere decir por caná. Por cierto, este verbo se usa 12 veces en el libro de Proverbios, y en esas 12 veces significa poseer, comprar o adquirir. Lo mismo ocurre en la versión del Nuevo Mundo, en la traducción del Nuevo Mundo, y en prácticamente todas las Biblias. Pero algunas Biblias traducen aquí, siguiendo la corriente hebrea de la Biblia Septuaginta, traducen el verbo caná como crear, producir, generar, dando la idea de que la sabiduría fue creada, y eso crea tremendo problema, porque la sabiduría de Dios no puede ser creada, no puede ser generada, no puede ser hecha, porque eso equivaldría a decir que Dios existió sin sabiduría, y un Dios sin sabiduría, sin una sapiencia, no puede crear nada. Es un tonto, es un bobo, como dicen algunos países. Es una persona sin cerebro, sin mente, que no puede razonar, que no puede hacer nada, porque la mente no está ahí. La sabiduría no está ahí, no forma parte de su existencia, y tuvo que crearla. ¿Cómo es posible que un ser sin sabiduría cree sabiduría? Eso no hace sentido ninguno. Ahora, dijimos aquí, y citó una Biblia la semana pasada, que la tengo por aquí todavía y quiero leerla, porque esto es importante para aquellas personas que no han visto los videos anteriores que he grabado sobre la sabiduría. Aquí en esta Biblia, se llama esta Biblia de Holman Christian Study Bible, muy buena en inglés, la recomiendo muchísimo también, una traducción muy buena, excelente en inglés. Pero ella está letra muy pequeñita en los comentarios que hace, y se los quiero traducir aquí brevemente, hablando sobre Proverbios 8:22. Siendo que la sabiduría es una destreza dependiente en conocimiento, no es realmente una entidad que pueda ser creada. Así que esto es una forma figurativa de decir que Dios es su fuente. La verdadera sabiduría viene solamente de Él, de Dios. Así que lo que está diciendo esta Biblia, que traduce el verbo caná por crear, es que cuando ellos ponen el verbo crear como traducción de caná, de cananí en este caso, de me creó, o de me produjo, o de me poseía, o era mi dueño, ellos quieren decir que eso significa que Dios es el origen de la sabiduría, que Él es el dueño de la sabiduría, no el creador como tal. ¿Se da cuenta? Pero estas personas que critican estos videos no dicen eso. Citan selectivamente autores protestantes y cristianos, católicos y evangélicos, para decir que la sabiduría fue creada, cuando ningún teólogo evangélico, protestante, católico, enseña que Dios, o que Cristo en este caso, que Cristo fue creado, que Dios creó la sabiduría. Eso no lo enseña ningún trinitario. Pero estas personas cogen este verbo, se van a la Septuaginta, con ectisen, y dicen, no, el verbo fue creado, y Cristo fue creado, la sabiduría fue creada. Y eso no es lo que dice ahí. Y se lo voy a demostrar con el contexto de los siguientes 2 versículos. Volvemos otra vez al libro de Proverbios, capítulo 8. Vamos a leer ahora el versículo 23. Un chancito lo que lo busque aquí rapidito. Proverbios capítulo 8, versículo 23. Dice, desde la eternidad. Esta expresión desde la eternidad es me olam. Me olam. Desde la eternidad. Tiempo indefinido. Un tiempo que no se puede definir. Es eterno. Se asocia con la eternidad de Dios en el Salmo 90 y muchos pasajes más cuando dice que Dios es eterno, que es de eternidad, es meolam, es la palabra que se usa. Así que desde la eternidad, dice ese versículo 23, fui establecida
y usa el verbo nasak, establecida. Nasak. Ese verbo nasak en hebreo es un verbo muy interesante. Significa derramar, ungir. Cuando se hace una ofrenda de libación, que se derrama la ofrenda de libación, se usa ese verbo nasak. Se usa para el ungimiento de un rey, derramar el aceite en la cabeza de un rey. Por lo tanto, muchas Biblias traducen esta palabra, nasak, como establecer, consagrar, ungir. Aunque ungir no creo que sea el mejor significado. Más bien establecer o consagrar. Establecer en este caso. La Septuaginta usa la palabra, traduce este verbo nasak con el verbo temelió. Temelió significa establecer también. Así que la Septuaginta es consona con esto. Así que aquí no estamos hablando de crear, sino de establecer. Dios posee la sabiduría y ahora la va a establecer en la tierra. La va a compartir con nosotros. Nos la va a dar. Nos los va a ofrecer. Y esa es la idea que está dando aquí Salomón en este capítulo 8 de Proverbios. Luego entonces, en el siguiente versículo, que es el versículo 24, dice: cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en las aguas. Versículo 25. Antes que los montes fuesen asentados, antes de las colinas, fui engendrada. Y aquí por engendrada se usa el verbo hul en hebreo. Hul es un verbo interesante para traducir. Como les dije la otra vez, es un poquito difícil para traducir para muchos. Porque hul significa dar vueltas, voltearse. Significa retorcerse de dolor, cuando uno se retuerce de dolor. Y se asocia con los dolores de parto. Así que muchos ven aquí en hul, en este verbo, una alusión al alumbramiento, al dar a luz. La Septuaginta es el verbo genao. Genao significa engendrar. Es compatible con el verbo hebreo hul. Así que fíjese cómo la Septuaginta no está diciendo que la sabiduría fue hecha, poieo, como Génesis 1, cuando Dios creó y usa el verbo poieo, sino que usa ektisen, que significa también crear, pero en un término diferente, como establecer, como engendrar. No es lo mismo engendrar que crear. Cuidado con eso. Pablo engendró a Timoteo, a Onésimo en sus prisiones, dicen allí en el libro de Filemón. Él conoció a Onésimo, que era esclavo de Filemón, que se le había escapado luego de robarle. Cayó en la cárcel preso con el apóstol Pablo. Allí Pablo le predica. Y él le comenta a Pablo que Onésimo era el amo de él y que le había robado. Sin saber el pobre Onésimo, mejor dicho, que Filemón era un gran amigo del apóstol Pablo, que eran hermanos en la fe. Así que me imagino la cara que habrá hecho el pobre Onésimo cuando Pablo le dijo: Onésimo es mi hermano en la fe, es mi amigo. Pero entonces el apóstol Pablo escribe la epístola a Filemón, que es ese capítulo que aparece allí, se lo entrega a Onésimo, para que Onésimo se lo lleve a Filemón. Y dice: recíbele como mi propio hijo, a quien engendré en las prisiones. No fue que Pablo lo creó, simplemente que lo engendró en Cristo. Los corintios, dicen en 1 Corintios, fueron engendrados en Cristo también. Eso no significa que fueron hechos, fueron engendrados. Entonces, de esa palabra engendrar vamos a hablar en un ratito, a ver qué significa esa palabra engendrar con relación a Cristo, que es el punto importante aquí, porque muchos dicen que la sabiduría es Cristo directamente aquí. Y yo entiendo que la sabiduría en estos versículos tipifica a Cristo. Tipifica a Cristo, es una figura de Cristo. Y así lo usamos en la cristología, los cristianos. ¿Okay? Así que Dios poseía la sabiduría, la estableció y la dio a luz, la engendró. ¿Qué significa eso? Que Dios, como dueño de la sabiduría, decidió compartir su sabiduría con sus criaturas, con nosotros. Y es como el poeta que tiene un poema en su mente y se lo sabe de memoria, pero entonces lo quiere dar a conocer, lo quiere publicar, lo quiere compartir. Entonces lo da a luz, lo engendra, lo escribe, lo produce, lo crea para nosotros. ¿Se da cuenta? Eso no significa que el poema no existía antes. Existía juntamente con su autor, en la mente del autor. Estaba allí. Por eso es que es Me Olam. Desde la eternidad fui establecida. Siempre ha existido la sabiduría junto a Dios, porque es parte integral de Dios. No se puede separar de Dios. La sabiduría es un atributo divino
inherente en Dios, que siempre ha estado con Él, que Él siempre lo ha poseído. Es suyo por naturaleza. Así que entonces cuando estudiamos Proverbios 8, 22, 23, 24 y 25, vemos una secuencia bastante interesante. Y no hemos hablado del 30 todavía. El Señor poseía la sabiduría, la estableció y la engendró. Y entonces dicen en Proverbios 8:30 que la sabiduría era un arquitecto que estuvo allí activo en la creación, un obrero maestro, un constructor. O sea que la sabiduría estaba allí construyendo con Dios. Es más, tengo aquí un libro de Hebreo, lo más interesante. O sea, hace unos años lo compré. El Pentateuco y las Haftoras, es un libro hebreo, escrito en hebreo. Entonces, aquí dice en la página 193, hablando de Proverbios 8:23, al 22 al 31, dice nuevamente, Proverbios 8, 22 al 31 muestra la divina sabiduría presidiendo el nacimiento de la naturaleza. Así que la divina sabiduría es quien preside el nacimiento de la naturaleza. Ahora, Cristo como sabiduría, porque es la sabiduría y poder de Dios, y eso no lo dicen, que es poder de Dios también. Así que Cristo no solamente es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios. Y en Proverbios 8, 22 al 30 se tipifica a Cristo. Pero recuerde que en los capítulos 7 y 8 se habla de la sabiduría como una mujer buena, contrastándola con una mujer mala, y como un don que los hombres debemos adquirir, buscar, comprar y no venderlo, quedarnos con él, porque proviene de Dios. Dios es su dueño y Dios decidió compartirla con nosotros. Qué maravilloso es ese Dios. Comparte sus dones con nosotros. También compartió a Cristo con nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice, gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Porque la sabiduría en estos versículos tipifica a Cristo, porque Cristo es eterno, siempre ha estado junto al Padre, con el Padre, y el Padre lo engendró. Dice en el libro de Salmos, capítulo 2, y versículo 7 lo siguiente. Y mira, esto es interesante que lo entendamos. Salmos capítulo 2 y versículo 7. Las páginas son finititas, pero no importa, la Biblia, la traducción es muy buena. Salmo capítulo 2 es un salmo mesiánico. Dice el 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que en este salmo mesiánico, hablando del Mesías, dice que se publicó un decreto, y este decreto se publicó antes de que el Mesías naciese. Este decreto se proclamó, se promulgó en los concilios celestiales. Y en ese decreto dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando Salomón fue establecido como rey, dice allá en los Reyes, que Dios lo engendró como rey. No significa eso que Dios creó a Salomón, sino que lo hizo rey. Así que en este caso, en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 14 dice que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo por nosotros ante Dios. En los tiempos eternos, el Verbo dijo, yo voy a tomar el lugar de la raza caída. Y mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo al Padre. Le fue preparado cuerpo, dice en el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 5. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y entonces cuando